Mucho se nos ha dicho que asociemos la inteligencia con el coeficiente intelectual y realmente si nos vamos a todo ese conocimiento que en los últimos años y décadas se ha venido construyendo, existen múltiples inteligencias. Pero mediante este video quisiera una reflexión y que todos nos la hiciéramos respecto a cuatro en particular y a que definamos en qué estado se encuentran. Y hablamos de la inteligencia física, la inteligencia mental, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Y esto lo saco de un libro que vengo leyendo muy interesante que se llama Segunda Oportunidad, y es un concepto bien valioso a interiorizar. Para él me voy a centrar en tres de esas inteligencias que acabo de citar: la mental, la emocional y la espiritual. Y obviamente la mental tiene que ver con el aprendizaje y está en el cerebro, ¿cierto? Está en ese pensamiento, en esa forma en que yo incorporo nuevo conocimiento a mi vida, obviamente a mi mente. Por eso se llama inteligencia mental. Y es bien importante entender, ¿cierto?, cómo tenemos o cómo estamos dentro de la inteligencia mental, que es valiosa y que pronto se asocia mucho con el tema del CI o el coeficiente intelectual que cada uno tenemos. Pero lo más trascendental son las otras dos. Y hablemos de la inteligencia emocional. Ya en algunos videos hemos tratado ese tema. En el libro también toco el aspecto de inteligencia emocional como algo crucial. Y pues realmente hablamos de la inteligencia más necesaria para el éxito. De hecho, porque es la que me permite, a través de esa gestión correcta de todas las situaciones, desafíos y retos, emocionalmente hablando, los pueda superar. Y es bien fundamental, porque la inteligencia emocional tiene que ver con la intrapersonal y con la interpersonal. O sea, cómo yo interiormente gestiono todas estas emociones y sentimientos y cómo yo exteriorizo, y en el relacionamiento puedo tener también un manejo adecuado de esas emociones. La inteligencia emocional es vital, pero más poderosa que esa, que particularmente no es que se encuentre en el cerebro, la inteligencia emocional. De hecho, la asocian más a que está en el intestino, o sea, en el sistema que han llamado el segundo cerebro, que tiene una conexión directa al sistema nervioso central entre cerebro y la parte del intestino, ¿sí? Entonces, en el estómago prácticamente es donde se salen a flote esas emociones y donde más perjudicial puede ser ese manejo incorrecto que yo haga de ellas. Así que bien importante, porque eso desencadena problemas, por ejemplo gástricos, por ejemplo de orden ya físico, y enfermedades incluso. Y eso lo han venido estudiando y cualquiera puede consultar al respecto. Pero me voy a centrar ya en la inteligencia espiritual, porque es la que está en el corazón y es la que tiene que ver con la fe. ¿Cómo manejo yo esa fe, esa confianza, esa certeza en las cosas que van a suceder y en que la mayoría de ellas no necesariamente dependen de mí, sino que las provee y las sostiene una fuerza suprema? Y obviamente al margen o dependiendo de cada creencia que uno tenga, cómo llama a esa fuerza suprema, pero existe y es la que me lleva con esa inteligencia espiritual que la tengo en el corazón, que viene del alma, obviamente, a manejar también las emociones, porque en la medida en que yo, por ejemplo, fortalezco mucho esa fe, el miedo que normalmente nos abruma y que nos aborda y que constantemente nos está prácticamente bombardeando, esos miedos empiezan a disiparse un poco y los sé controlar. Y es bien importante que controlemos también las emociones y el miedo. Entonces, de este video quisiera que cada uno hiciéramos esa reflexión
cómo, por eso lo titulé de esa manera, cómo están nuestras inteligencias, pero que hagamos conciencia de que no son una sola, no tiene que ver con, como lo digo, el coeficiente intelectual. Reunamos en estos tres conceptos y evaluemos cómo está nuestra inteligencia mental, nuestra inteligencia emocional y, mucho más importante, nuestra inteligencia espiritual, porque en esa medida nuestra vida empezará de manera más consciente a ser menos traumática. Eventualmente tendremos esa capacidad adquirida de manejar mucho mejor todos los retos y todas las situaciones que a diario nos corresponde vivir.